Hoy vamos a repasar 10 fichajes importantes que se han producido en la Liga Francesa, en la Serie A y en la Bundesliga, pero que no han llenado tantos titulares. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Seguimos cubriendo todo lo que vaya ocurriendo en este mercado de verano 2023. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres ligas, tres de las grandes ligas europeas a las que prácticamente no le había dado espacio en el canal en las últimas semanas para hablar de incorporaciones, porque ya sabéis que los grandes titulares obviamente se lo lleva principalmente la Premier League o los equipos también más importantes de la primera división española, pero en este vídeo vamos a hablar de 10 incorporaciones, 10 movimientos que para mí pueden ser importantes o que como mínimo llaman bastante la atención. Veremos después a lo largo de la temporada 2023-2024 si han sido positivos, si los fichajes han terminado siendo acertados o no. Todo eso es lo que vamos a comentar en este vídeo, lo que esperamos a priori de cada uno de esos futbolistas. Como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos apoyéis el canal dejando vuestro like, vuestra suscripción y lo más importante de todo, vuestra opinión en comentarios sobre cuál de estos movimientos os llama más la atención, de quién esperáis más, quién os ha sorprendido incluso que abandonase el club en el que estaba para recalar finalmente al club que ha llegado. Todo eso me lo podéis dejar abajo, yo os leo y ahí vamos debatiendo. Como os digo, vamos a repasar 10 movimientos, algunos de ellos, bueno, pues tienen a equipos como el RB Leipzig, el Inter o el Olympique de Marsella reciente de Marcelino, al que también hay que darle bola porque algunos de sus fichajes han sido para mí, bueno, pues como mínimo llamativos, os lo comentaba antes, y incorporaciones de esas que te ayudan a que, bueno, pues si hay algún día en el que no tienes demasiada cosa que hacer y está jugando ese equipo, está jugando en este caso el Olympique de Marsella, bueno, pues que te den ganas de poner la tele como mínimo al principio de la temporada. Después veremos si esas ganas desaparecen, que es lo más lógico, ¿no? Sobre todo si nos centramos, como suele ser habitual o como suele ser suelo hacer yo mucho en la Liga, incluso dándole también prioridad a la Premier League por delante de otras competiciones. Un futbolista que abandona la Liga Francesa para marcharse al RB Leipzig es Loïs Openda, a cambio de 43 millones de euros. El futbolista belga de 23 años se ha salido en la temporada pasada, la 22-23, con el Lens, llevando al conjunto, tradicional, un conjunto con mucha historia dentro del fútbol francés, hasta la segunda posición en la Ligue 1, permitiéndole volver a la Champions después de muchísimos años, con una actuación espectacular con la que ha sumado 21 goles y 4 asistencias, el fichaje más caro de la historia de un RB Leipzig, que obviamente tenía que reforzarse después de perder a Nkunku, después de también vender a Szoboszlai al Liverpool, ¿no? Por lo tanto, una incorporación que parece encajar también a la perfección en ese estilo de juego de Marco Gose, en un RB Leipzig que ya sabéis, bueno, que siempre es un equipo muy vertical, al que le gustan mucho las transiciones, y este jugador, por sus cualidades, por la velocidad que tiene, por la gran capacidad de desmarque y por también, bueno, pues tener mucho olfato dentro del área, muy buenos movimientos de remate, muy buenas acciones, sobre todo muy agresivas de cara a portería, atacando los centros laterales, parece encajar a la absoluta perfección, en el equipo y también en la liga alemana. Como os digo, el jugador más caro de la historia del RB Leipzig, lo fichó el Lens hace una temporada procedente del Vitesse, donde, bueno, pues había sumado con 20 años 10 goles y 4 asistencias, a los 21 sumó 18 goles y 2 asistencias, se ganó esa oportunidad en la liga francesa y su rendimiento ha sido tan brutal con el Lens que no solo, bueno, pues ha llevado al conjunto francés de nuevo a la Champions, sino que se ha ganado la oportunidad de poder recalar en un RB Leipzig que ya sabemos que es especialista en desarrollar, en hacer crecer, en hacer mejorar a futbolistas. Con tan solo esa edad, bueno, pues está llamado ya a ser uno de los jugadores a seguir, uno de los jóvenes a seguir de cara a la próxima temporada. Y otros jugadores jóvenes que también han recalado en el RB Leipzig y a los que hay que estar muy atentos, también bajo las órdenes de Marco Gose, es un Xavi Simons y un Benjamin Sesko,
que van a llegar al conjunto alemán, para sumar también, bueno, pues a partir de esas bajas, de esas salidas de Nkunku y de Dominique Szoboszlai, el futbolista neerlandés del Paris Saint-Germain, que va a volver, o que ha vuelto cedido, o que va a llegar, perdón, cedido al RB Leipzig. Él, bueno, pues salió la temporada pasada de un Paris Saint-Germain en el que no tenía minutos, salió al PSV Eindhoven y ya ha explotado completamente de la mano del conjunto de Ruud van Nistelrooy, completando un auténtico temporadón en el que ha sumado 22 goles y 12 asistencias. El Paris Saint-Germain tenía la opción de recomprarlo, pero el jugador no veía nada clara esa opción. Al final parece que le convencieron, bueno, pues ayudándole a ir a un equipo donde podía ser muy protagonista, también guardándose esa opción de volver, obviamente, al Paris Saint-Germain una vez, bueno, pues los jugadores que le pueden quitar minutos, principalmente Mbappé o Neymar, dejen de formar parte de la plantilla del conjunto francés. Un equipo en el que encaja, una liga en la que también parece encajar, como os decía antes, un RB Leipzig que siempre intenta sacar partido de esas transiciones, de esos ataques rápidos, que es un equipo muy vertical, y parece que Xavi Simons, con su capacidad de llegada al área y con su, sobre todo con esa... Bueno, pues un jugador que se mueve muy bien en esa zona de tres cuartos, pese a no ser un media punta, sí que es un jugador que lee muy bien ese tipo de situaciones, cómo atacar el área, que tiene buen disparo también, buena finalización, y eso parece encajar también en ese habitual 4-2-2-2 que suele utilizar a Marco Gose, con dos media puntas y con dos también delanteros. Veremos dónde coloca el entrenador... si no recuerdo mal, el entrenador del RB Leipzig a Xavi Simons, de cara a que pueda ser protagonista y que siga su crecimiento después de la explosión en el PSV Eindhoven que vimos en la temporada 2022-2023. Y otro refuerzo que llega al conjunto alemán también para reforzar esa delantera es un Benjamin Sesko, que obviamente viene a ocupar o a sumar esos goles que puede haber perdido el RB Leipzig con salidas muy importantes. Un futbolista que eligió el camino, por decirlo así, el camino largo hasta llegar a un gran club, porque el Manchester United en el pasado mercado, si no recuerdo mal, de invierno, no sé si de verano o de invierno, estuvo muy interesado en él, estuvo a punto de hacerse con sus servicios, pero finalmente el jugador esloveno prefirió ir al conjunto alemán para intentar de nuevo desarrollarse y llegar a un club grande en caso del que lo consiga, bueno, pues siendo ya una pieza importante y no simplemente, bueno, teniendo un estatus menor y pudiendo ser relegado o tener pocos minutos. La pregunta es si tiene potencial para convertirse en el próximo gran delantero centro. Obviamente no está llamado a ser el mejor del mundo, no estamos hablando de un Haaland, pero estamos hablando de un jugador que puede llegar a ser muy interesante y puede llegar a ser, en principio, puede tener ese potencial para ser uno de los mejores, uno de los 10 mejores delanteros centros del mundo. Estamos hablando de un futbolista de 20 años que viene de marcar 16 goles en la liga austriaca con el RB Salzburg, que ha disputado ya 12 partidos en Champions League, que tiene esa experiencia pese a que no ha sumado goles en esa competición, y que ha destacado con Eslovenia, marcándole goles, por ejemplo, a Serbia, marcándole también goles a Suecia, marcándole goles también a Noruega, ¿no? Por eso parecía un jugador... o parece un jugador por la edad, por las cifras que ya ha sumado, porque además, bueno, pues no es el típico delantero centro tanque que fuera del área no puede sumar, todo lo contrario, es un jugador que se asocia bien, que tiene disparo desde fuera del área, que es ágil, pese a la altura que tiene, más de 1,90, si no recuerdo 1,93, por lo tanto es un jugador que parece tener virtudes que, si se desarrollan bien, pueden llevarle a ser un jugador o un delantero centro muy importante en la élite del fútbol europeo en las próximas temporadas. Tendremos que estar muy atento a este jugador esloveno que acaba de fichar el RB Leipzig. Seguimos en Alemania para fijarnos, pasamos del RB Leipzig al Bayer Leverkusen, el conjunto que entrena Xabi Alonso, que ha entrenado desde mitad de temporada más o menos el técnico vasco, un Bayer Leverkusen que se ha hecho con los servicios de Granit Xhaka a cambio de 30 millones de euros, ya que el jugador suizo ha querido volver a Alemania después de completar su mejor temporada con el Arsenal, su mejor temporada no solo en Premier League, yo diría incluso
la mejor campaña de toda su carrera, sumando 7 goles, 7 asistencias, siendo muy importante en ese intento de título de Premier League del conjunto de Mikel Arteta, jugando en esa posición más adelantada como interior izquierdo, pisando bueno, pues mucho esa zona de 3/4, siendo protagonista también en la finalización de las jugadas. En principio todo parece indicar que llega para ser el pivote, la prolongación de Xabi Alonso en el campo. Veremos si finalmente es así, ya que el conjunto alemán suele, bueno, pues utilizar un 3-4-3 en el que hay un doble pivote. Parece que Ezequiel Palacios puede ser un jugador fijo ahí, pero en el pivote con Demirbay, con Andrich, el Bayer Leverkusen parece no tener tanta calidad. Veremos lo que ocurre. Sin duda el Bayer Leverkusen puede ser otro de esos equipos que veamos en Champions, o bueno, lo vamos a ver en Champions, pero quiero decir que apetezca ver, ¿no?, a lo largo de la temporada, y estos dos refuerzos sin duda favorecen esto. El segundo es un Grimaldo, el canterano del Fútbol Club Barcelona, que abandona tras finalizar su contrato el Benfica y que ha elegido recalar en el conjunto alemán. Sin duda, esta es la clave, ¿no? Él finalizó su contrato y decidió ir a un equipo que le va a permitir de nuevo, como ya vimos con el Benfica, seguir jugando la mejor competición de clubes del mundo. La Champions League parece encajar a la perfección en ese 3-4-3 en el que se le da mucho protagonismo en ataque a los carrileros. La salida de Bakker, que era el titular, hacia el Atalanta a cambio de 10 millones de euros, le dejan, bueno, pues el sitio ideal, el sitio perfecto. Falta competencia en esa posición para un Alex Grimaldo que parece que fue convencido por Xabi Alonso y al que parece también que se le ha prometido mucho protagonismo en este Bayer Leverkusen, al que, bueno, pues yo tengo bastantes ganas de ver en esta temporada que va a empezar en el próximo mes de agosto, en la 23-24. Abandonamos la Bundesliga, abandonamos el campeonato alemán después de hablar del RB Leipzig y del Bayer Leverkusen, para irnos a Italia y hablar de dos fichajes, dos jugadores que llegan libre al Inter de Milán. Estamos hablando de Juan Cuadrado y de Thuram, el ex del mítico Lilian Thuram, el ex de la Juve, el campeón mundial con Francia, el jugador también del Fútbol Club Barcelona. Pero vamos a comenzar con el colombiano, con un Juan Guillermo Cuadrado, que a sus 35 años ha decidido seguir en la élite, dejando de un lado las ofertas de Arabia Saudí a cambio de 8 millones. No sé si eran brutos, no sé si eran netos, supongo que serían limpios, y va a cobrar 2,5 millones de euros en el Inter, firma por una temporada. Y bueno, pues esto para mí dice bastante, no solo que quería mantenerse en la élite, que le gusta mucho Italia, como él mismo ha dicho, sino que sigue teniendo ganas de competir, ganas de ser un jugador importante en el fútbol europeo, en el máximo nivel. Futbolista que va a ser, o que llega en principio para ser la competencia de Dumfries en ese carril derecho, pero que le da una alternativa importante a Inzaghi, ya que, bueno, pues el colombiano es más un extremo reconvertido a carrilero que un defensor, ¿no?, que es algo más parecido a lo que te da Dumfries. Mucha seguridad defensiva arriba. Ya sabemos que el neerlandés sobre todo tiene poco desborde y poca creatividad cuando llega a zona de 3/4 o cuando tiene que pisar el área. Todo lo contrario que Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que es una buena noticia que veamos a este tipo de jugadores ya veteranos rechazar ofertas y que nos permitan seguir viendo a jugadores de nivel en la élite, ¿no? Y que al final, ante cualquier oportunidad, por muy lucrativa que sea, no abandonen el máximo nivel y tengamos jugadores de mucha calidad aún en las ligas importantes, o que los veamos como mínimo en Champions, ¿no? El subcampeón de la pasada edición de la Champions League, que también se refuerza en la delantera tras la salida de Seco, con problemas en principio prácticamente imposibles de resolver para la vuelta de Romelu Lukaku. Se refuerza con la llegada de Thuram, del futbolista francés, el ex del Borussia Mönchengladbach, que a última hora decidió, cuando parecía que lo tenía prácticamente todo cerrado con el Milan, con el rival eterno del Inter, dejar de un lado al conjunto rosonero y firmar por el Nero Azzurro, firmar
por el conjunto del Milan. En principio parece que encaja muy bien, es un jugador que a lo largo de su carrera, cuando mejor le hemos visto, es siempre formando una dupla en ataque, porque él, bueno, pues es un jugador alto, pero que no tiene a lo mejor esa capacidad de ser un gran extremo, pero que por dentro parece que sí puede hacer más daño, un jugador que hace daño con espacios también, por su zancada, que ha demostrado tener ese instinto de gol, pese a que nunca va a ser un super goleador, puede formar una buena pareja con Lautaro Martínez, algo que el Inter yo creo que buscaba también con Correa, con Joaquín Correa, pero que, bueno, pues el jugador argentino no le ha dado, ¿no? Tener esa alternativa, ya sea desde el banquillo o como titular, de un jugador que puede hacer mucho daño con espacios y que también se pueda entender bien con el otro acompañante en ese 3-5-2 habitual de Simone Inzaghi en el conjunto italiano. Y para terminar, pasamos de Alemania a Italia y ahora nos vamos a Francia para cerrar este vídeo hablando sobre dos incorporaciones ya confirmadas en el Olympique de Marsella y una que parece que está a punto de confirmarse si nada se tuerce, si no hay problemas en esa revisión médica que está pasando, según comentaba Fabrizio Romano hace un par de horas, el bueno de Pierre-Emerick Aubameyang, que va a jugar para formar parte de una plantilla en la que ya están Renan Lodi y Kondogbia, dos ex del Atlético de Madrid, el brasileño que llega a cambio de 13 millones de euros, mientras que el francés lo hace a cambio de 8 millones de euros. Para Renan Lodi esta parece ser su última oportunidad en Europa, ya en las últimas semanas, después de, bueno, pues su mal paso por el Atlético de Madrid, de no ser protagonista tampoco en el Nottingham Forest, parecía que lo más lógico es que volviese a Brasil. Las ofertas más importantes parecía que llegaban desde ahí, él tampoco parecía dispuesto ya, bueno, pues a tener que pelear demasiado por un puesto, y al final el que le ha convencido parece ser que es Marcelino García Toral, para ocupar esa banda izquierda donde puede formar una muy buena pareja con Dimitri Payet, con el francés metiéndose por dentro, con el brasileño teniendo mucha profundidad y demostrando, bueno, pues esas cualidades ofensivas por las que llamó muchísimo la atención y por las que yo creo que el Atlético de Madrid hace un par de años le fichó, ¿no? Le hizo esa buena inversión por él. Sobre Kondogbia, bueno, pues básicamente destacar que ya conoce perfectamente a Marcelino el francés, que con él brilló muchísimo en el Valencia y que en ese 4-4-2 habitual e indiscutible del entrenador asturiano, Kondogbia va a poder tener ese, bueno, pues esa también cierta libertad para en algunas situaciones acercarse al área, mostrar su disparo, además de tener que hacer ese, bueno, pues ese gran trabajo táctico de basculación que ya conoce a la perfección Kondogbia, ¿no? Un fichaje que parece pedido claramente, un pedido especial de Marcelino a la directiva del Olympique de Marsella, que sabes que está presidida por un español, por Longoria, ¿no? El ex también forma la persona que formaba anteriormente parte también de la dirección deportiva del Valencia hace un par de temporadas, y que llegó al club francés también como director deportivo, pero que después ha terminado siendo el presidente. Para terminar, bueno, pues hablar de esa incorporación, posible incorporación, si nada se tuerce a última hora, de Pierre-Emerick Aubameyang. Básicamente lo he metido porque es un jugador o una unión entre equipo y futbolista que me apetece ver, sinceramente, que a lo mejor hace que durante la temporada vea algún partido del Olympique de Marsella, sobre todo en ese tramo inicial, como os decía antes. Ya tiene 34 años el futbolista gabonés, el futbolista africano, y la gran pregunta es si seguirá con ganas de competir. Yo entiendo que sí, por eso ha aceptado esta propuesta. Si no, obviamente este jugador, por el cartel que tiene, por cómo lo ha rendido en la Premier League, en el Arsenal, por su paso por el Borussia Dortmund y por el Barça, estoy seguro que tenía otras ofertas, así que el primer paso para demostrar que él sigue teniendo ganas de competir lo ha dado. Veremos si cuando empiece la pretemporada, si cuando empiece el calor, el sufrimiento, las pruebas físicas, el tener que cumplir las normas que marca el entrenador, el dar el peso correcto en los días de entrenamiento durante la semana, ahí Pierre-Emerick Aubameyang sigue manteniendo esas ganas de competir. Lo veremos. Lo cierto es que es un jugador que para mí encaja también a la perfección en ese estilo de transiciones, de juego vertical que le gusta tanto a Marcelino. Ojalá
el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang por el Marsella salga bien, porque a mí, sinceramente, tengo ganas de verlo, ¿no? Tengo ganas de ver a este jugador dejando también algunos últimos años de buen fútbol después de su mal paso por el Chelsea, donde esta temporada, bueno, pues no ha tenido nada de protagonismo, pese a que en la segunda vuelta de la temporada anterior con el FC Barcelona demostró que era un jugador que seguía teniendo nivel. Hasta aquí este repaso a 10 fichajes importantes que se han producido en la Serie A, en la Bundesliga y en la Liga, pero que no habían tenido tantos titulares, así que teníamos que darle o echarle un vistazo rápido aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.